Hey, are you okay? Bienvenidos otro día más al canal, espero que estéis todos muy bien. Y nada, en el día de hoy os traigo un vídeo bastante informativo y didáctico en el tema de cómo calcular las tasas dependiendo de cuánto cobréis, de vuestro salario, etcétera. Si os gusta el contenido del canal y queréis estar al día con los vídeos que voy subiendo, suscribiros en el botón aquí abajo en la cajita de información para que os lleguen las actualizaciones. Y bueno, antes de empezar con el tema de cómo calcularlo, os voy a dar un poco de introducción para que entendáis un poco de vocabulario y de cómo se llaman aquí las cosas. Por ejemplo, lo que yo os voy a mostrar es cómo calcular los impuestos o tasas que deberíais pagar depende de vuestro salario. Aquí tienen diferentes franjas dependiendo de cuánto se gane. Es muy típico en el Reino Unido que los salarios se midan por año, es decir, yo cobro tanto al año, aunque luego al fin y al cabo la gente quiera calcular cuánto se queda el sueldo al mes o cuántas tasas pagamos al mes, es muy importante saber el sueldo anual y lo que deberíamos pagar de impuestos anualmente. ¿Por qué? Porque al igual que en otros países, y en mi experiencia solo lo puedo comparar con España, se haría la declaración de la renta, es decir, comprobar si se ha pagado lo correcto o se ha pagado de menos. Aquí ocurre lo mismo, todo esto pasa en abril. Al principio del mes de abril empieza cada año fiscal. Todos los años fiscales se cuentan del 5 de abril al 6 de abril del año siguiente. Y en esa fecha es cuando el gobierno va a calcular persona por persona cuánto salario han ganado bruto, cuántos impuestos han pagado para hacerlo neto y si eso corresponde a la franja o barrera que os voy a explicar y todo está correctamente. Otra cosa también interesante y que es importante saber a la hora de calcular las tasas de cada persona es que cada uno de nosotros tenemos lo que ellos llaman personal allowance. Esto básicamente es un número que todos los años cambia. Es decir, el año pasado eran 11.700 libras al año. Este año, desde que ha empezado el año fiscal, son 12.500 al año. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros tenemos un personal allowance de 12.500 libras. Esto significa que de todo el sueldo que ganemos al año, 12.500 libras están exentas de pagar impuestos. Es decir, cualquier persona que gane 12.500 no pagaría impuestos en ese dinero. Todo lo que pase de 12.500 se van a pagar impuestos. Y aquí entra lo de las franjas. Bueno, os voy a dejar aquí la tabla de las diferentes franjas mientras os lo explico para que tenga más sentido. Entonces, la franja número 0 sería de 0 libras a 12.500, que es lo que os acabo de explicar, en donde no se pagarían tasas. La siguiente franja iría desde 12.500 a 37.500 libras al año, que se pagarían el 20%. De 37.500 a 150.000 libras al año se pagaría el 40% y de 150.000 y más serían 45%. Todas estas franjas están establecidas por el gobierno británico. Lo único que cambia al año es el personal allowance, que como os he dicho, este año de 2020 a 2021, ese año fiscal, el personal allowance es 12.500. Bueno, obviamente esto es la teoría muy básica en tema salario. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas más cosas en la regulación inglesa referente a las tasas y al pago de impuestos. ¿Por qué? Porque no todo depende solo... Si tú eres una persona que solamente trabaja y tienes tu salario y listo, esto aplica para ti. Luego hay cosas que se pueden ir sumando, como por ejemplo, si trabajas como empleado y aparte eres self-employed porque haces algún trabajito extra, eso sería una cosa aparte que habría que calcular. O si por ejemplo se tuviera una propiedad, una segunda propiedad de donde se esté sacando dinero de alquiler y se esté rentando la propiedad, eso sería otro tipo de cálculos que hay que hacer. Antes de ir al tema, cabe remarcar que todo esto de calcular las tasas es muy importante, sobre todo hacerlo al año, aunque muchas veces las personas quieran saber cuánto tengo que pagar al mes, porque realmente es lo que tú percibes todos los meses. Es importante calcularlo al año. ¿Por qué? Porque el sistema del gobierno se automatiza muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Si tú en un trabajo no has estado todo el año, por ejemplo, en un trabajo estás 4 meses y luego decides cambiar de trabajo y el resto del año te quedas en otro trabajo diferente, en donde te van a pagar diferente, etcétera, el cálculo de tasas se automatiza. ¿Qué quiere decir? Que podemos terminar pagando tasas de más o tasas de menos.
Por eso, cuando termina el año fiscal en abril, se debe hacer el cálculo de la renta, que lo llamaríamos en España, para ver si hemos pagado de más o de menos, porque en caso de que paguemos de más, se nos devolvería dinero. Subí un vídeo hace poco explicando cómo comprobar si hemos pagado las tasas correspondientes cuando termine el año fiscal. Os dejaré el link abajo para que le echéis un vistazo. Y bueno, ahora os pondré un vídeo grabado desde mi pantalla del ordenador, primero mostrándoos una página web que considero es muy útil para calcularlo automáticamente si no queréis calentaros la cabeza, que se llama The Salary Calculator, en donde os puede calcular, sabiendo vuestro salario anual, cuánto cobraríais al mes antes de las tasas, después de las tasas, cuántas tasas se deberían pagar al año, cuántas se deberían pagar al mes. Es todo muy automático, aunque yo siempre recomiendo, yo soy más curiosa, saber cómo hacerlo manualmente para calcularlo. Entonces os voy a mostrar eso y luego os mostraré cómo hacerlo manualmente. Y bueno, aquí como podéis ver os voy a mostrar la página web de la que os hablaba, que es The Salary Calculator. Una vez entráis aquí es una manera fácil y automática de decíroslo, sin ni siquiera saber cómo se realizan los cálculos. Entonces aquí dentro de la página iríais a The Take Home Calculator, que es como el dinero que os vais a llevar neto después de tasas y todo. Y aquí os pedirían vuestros detalles. Como podéis ver es bastante directo con lo que os piden. Directamente aquí estoy marcando mes, monthly y yearly. Podéis elegirlo para que os diga mensualmente y anualmente. Imaginemos que ganamos 19.000 pounds al año, como veis ahí arriba lo he puesto, y os pide el tax code. El tax code lo podéis encontrar en vuestras nóminas, en vuestros pagos mensuales. Y bueno, una vez ponéis las dos cosas, aquí os diría gross income al año y al mes, lo que sería bruto, lo que os pagarían al año y al mes bruto. Y aquí abajo en el take home es ya el neto, es decir, de 19.000 al año os llevaríais 16.560 netos al año y 1.380 al mes. Eso ya después de pagar las tasas. Y nada, aquí como veis os he copiado las tasas de este año, del año 2020-2021, que es el año fiscal nuevo en el que acabamos de entrar, y el personal allowance son 12.500, es decir, por las primeras 12.500 libras que vosotros ganéis están libres de tasas. Todo lo que pase de 12.500 lo van a tasar. Entonces, de esos, cuando ya habéis pasado de 12.500, si estáis en un salario, en un rango de salario de entre 12.500 a 37.500, las tasas se pagarían al 20%. Es lo que ellos llaman Basic Tax Rate. Si estáis entre ese rango de salario, 20%. Todo lo que pasa de 12.500 se multiplicaría por el 20%. El segundo nivel, que es el Higher Tax Rate, estaría entre 37.500 y 150.000. Todo eso se pagaría al 40%. Es decir, cuanto más ganes, más impuestos vas a pagar. Y por último, es el Additional Tax Rate, que es como ya un salario pues bastante alto. Todo lo que sobrepase de 150.000 libras se pagaría al 45%. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo para ver si lo veis claro. Si, por ejemplo, María cobra 19.500 al año, ese es su salario bruto, le ofrecieron un empleo, lo aceptó y sabe que van a ser 19.500 al año. Vamos a dividir esos 19.500 al año entre 12 meses que tiene el año para ver cuánto cobraría al mes bruto. Es decir, cuánto cobraría sin pagar ningún impuesto. Todo esto es muy hipotético porque, como digo, cuando hablamos de números brutos, quiere decir que no es lo que va a cobrar. Entonces, 19.500 dividido entre 12 meses serían 1.625 al mes brutos, sin pagar tasas. Una vez tenemos eso, podemos calcular lo que pagaremos en tasas anualmente o mensualmente. Si lo queremos hacer anualmente, cogeríamos 19.500, le restamos los 12.500 que no se nos permite. En esos 12.500 no pagaríamos tasas. Entonces esos 7.000 los multiplicaríamos por el 20% porque estamos en el primer rango. Aquí sacaríamos el dinero que vamos a terminar pagando al año, tasas en impuestos. Serían 1.400 libras.
Hay otro tema a tratar que es bastante importante y está relacionado con el tema de los impuestos y las tasas, aunque no vaya a hablar tan detalladamente de él. Si os interesa, dejádmelo en los comentarios porque es un tema bastante amplio. Es lo que ellos llaman tax code o el código de tasas. ¿Qué quiere decir? Cada empleado que esté en una empresa, cuando te dan tu salario, tu nómina, tienes un tax code asignado. Este tax code está determinado dependiendo del salario que tengáis y bastantes características más. ¿Qué quiere decir? Este tax code tenéis que aseguraros que esté asignado a vosotros y sea el correcto. ¿Por qué? Porque si el tax code no es el correcto, puede haber cualquier error en el que os van a cobrar o más impuestos o más tasas de los que deberían. Entonces, cuando vosotros recibáis vuestra nómina mensual en el trabajo en el que estéis, tenéis que ver este código, por ejemplo, 127L. Suelen ser unos números y una letra y esto va a determinar lo que deberíais pagar. Os dejaré la página web del gobierno porque ahí están todos los códigos que existen y si queréis que haga algo más detallado, como os he dicho, dejádmelo en los comentarios. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like y si tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios. Así que nada, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!